En el análisis que le vamos a hacer al libro de Abdías, vamos a poder entender lo importante que es practicar la lealtad y sus beneficios y por qué de cierta manera es tan necesaria en nuestras relaciones como iglesia, con nuestra familia, bueno, podríamos decir como en nuestras relaciones humanas o personales. Quiero que entendamos todo esto, así que pongamos atención y aprendamos lo que este libro nos trae. Empezamos con la lectura bíblica. De Israel. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama. Y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. En el verso 15 entendemos y nos ayuda a aclarar la idea cuando dice, volverá sobre ti, y tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Está diciendo, así como tú hiciste, se te hará a ti mismo. Necesitamos comprender por qué la insistencia de Dios de dejar hacer lo malo. ¿Por qué la insistencia de Dios al no desear lo malo? ¿Por qué la insistencia de Dios en no andar alegrándonos cuando a alguien le va mal? Porque Dios ha estipulado que si alguien se alegra, que si alguien practica lo malo, que si alguien está más interesado en lo malo de otro, Dios ha estipulado que el quien haga esa acción va a recibir lo mismo que recibió el otro. Entonces, cuando Dios habla de que no lo hagamos, es porque es parte del reglamento o la corrección de Dios. Tenemos que entender que en esta lectura bíblica estamos hablando de la restauración o la exaltación de Israel. Pero, como Edom actuó mal, entonces Dios le va a dar a Edom su recompensa, lo que se merecía, lo que trabajó o por lo cual, podríamos decir, se comportó así. Entonces, ¿qué merecía en este caso? Vivir una situación como la que Israel estaba viviendo cuando ellos se alegraron, cuando ellos vieron mal y cuando ellos se portaron desleales con Jerusalén. Eso es lo que tenemos en el verso 15. En el verso 16 le habla, así como ustedes bebieron en el monte santo. En otras palabras, así como ustedes se alegraron, se regocijaron, se sintieron bien por el desastre que vino a Jerusalén, ahora en la exaltación en Jerusalén va a ser a la inversa. Ahora Jerusalén se va a ser enaltecido, mientras que ustedes van a sufrir lo que ustedes vieron sufrir a Jerusalén. Realmente yo creo que la lección para nosotros es, lógicamente, portarnos bien primero. Segundo, no desear lo malo y no ocuparnos en quién esté haciendo lo malo, quién esté haciendo lo bueno, sino ocuparnos más bien en nosotros que debemos hacer lo bueno. Dentro de lo bueno no procuremos no alegrarnos ni regocijarnos ni mirar cuando alguien le está haciendo malo. Si podemos orar por ellos y suplicarles, porque nos ponemos en los zapatos de ellos, porque creemos que nadie nos merecemos lo malo, pero que a veces lo merecemos porque no hacemos lo que Dios dice. Entonces, cuando entendamos todo esto, nos vamos a dar cuenta que dentro de esta situación, Dios quiere que realmente entendamos que no debemos practicar lo malo, que no debemos hacer lo que no tenemos que hacer,
porque lo que realmente Dios quiere es darnos lo bueno, digamos, por la razón que Él está hablando en su palabra es darnos lo bueno, pero también depende de lo que nosotros hagamos, y espero que estemos haciendo lo bueno. Y en el verso 17 nos dice, pero habrá un remanente. Digamos, cada vez que Dios permitía la situación difícil en Jerusalén, siempre Dios dejaba un remanente. Eso es algo que vamos a ir entendiendo, y conforme vamos estudiando las profecías, nos vamos a dar cuenta de que Dios dentro del castigo siempre dejaba un remanente. Porque el plan de Dios era cumplir en Jerusalén lo que Él había dicho que se iba a cumplir. Otra cosa es que si Él exterminaba al pueblo de Israel por el pecado que sea, pues de cierta manera, pues no, para ese entonces no iba a haber el cumplimiento de que Cristo viniera como el Rey de Reyes, que Cristo viniera a su pueblo. Había muchas cosas que necesitábamos entender, que Jerusalén iba a vivir una glorificación cual nunca ha vivido en Cristo. Y había muchas cosas que necesitaban cumplirse en Cristo para que Jerusalén se mantuviera. Entonces, el plan de Dios siempre fue sostener a Jerusalén y mantener a Jerusalén a pesar de las situaciones adversas o consecuencias del pecado que ellos vivían. Eso es algo que es importante entender en esta parte, porque, en otras palabras, Dios fue cuidadoso hasta para cumplir su promesa, a pesar que el pueblo de Israel pareciera que no vivía sus promesas, no se esforzaba por adquirir esas promesas. De muchas maneras Dios buscaba la forma de cumplirlas. Hoy en día pasa lo mismo. Dios quiere hacer lo bueno, Dios quiere darnos lo bueno, pero pareciera que nosotros a veces como que no comprendemos eso y nos portamos cada vez mal y peor. Y realmente Dios pues sabe cómo tratar lo bueno y lo malo, y sabe también cómo recompensar, pero tenemos que entender que el plan de Dios es dar lo bueno, pero a veces no nos lo da, porque Dios jamás va a premiar nuestra mala conducta, nuestro pecado. No puede hacer, no puede quebrantar su palabra. Pero por eso es que nos pasa lo que nos pasa, porque quebrantamos nosotros la palabra de Dios. En el verso 18 entendemos lo que Dios, dentro de sus planes de glorificación o de exaltación para Jerusalén, tenía. Era que Jerusalén fuese fuego, y que José, que era la otra parte de Israel, fuese llamas, fuego. Pero los descendientes de Saúl, que eran Edom, fueran estopa, fueran ceniza, fueran residuo. Tenemos que entender que cuando Dios, determina castigar a alguien, dentro de su, podríamos decir, molestia, lógicamente la ira de Dios o el enojo de Dios puede consumirlos, puede exterminarnos, pero a veces nosotros no lo entendemos, porque si lo entendiéramos no nos expusiéramos y no enojáramos a Dios. Entonces, cuando Dios determina que la situación, que Israel estaba viviendo, y que el plan de Dios era exaltarlo, enaltecerlo, nuevamente regresarlo a donde estaba, lógicamente está determinando también la situación difícil o situación adversa para Edom. Entonces tenemos que entender a veces que lógicamente Jerusalén tampoco se podía alegrar por lo que estaba pasando en Edom. Eso también tiene que verse, Dios tampoco va a esperar que por el hecho de que era el pueblo de Dios también vinieran y quebrantaran la palabra a regocijarse porque Edom iba a sufrir. Sino lo que Dios realmente estaba tratando de dar a cada enseñanza es que no seamos desleales. Que el plan de Dios no es te portas bien, te castigo, te portas bien, te premio sería. Te portas mal, te castigo, y te portas bien, y así va. No, el plan de Dios es que entendamos, no me debo portar bien. Me debo portar bien, pero también debo respetar y ser leal y ser esto y qué más, y obediente y adorador y alabador y así. En sí el objetivo de Dios es que el pueblo esté ocupado en agradar a Dios, pero no solo de una manera, sino de la diversidad de manera que podemos agradar a Dios.
Pero ¿qué pasa cuando se deja de agradar a Dios? Cuando empezamos a pecar y nos interesa más agradar o satisfacer el pecado o nuestros deseos carnales que agradar a Dios. Entonces, esto nos debería de ayudar a ser leales entre nosotros y sobre todo obedientes a Dios. Libro de Abdías. Enfoque. Dios castiga la deslealtad. Introducción. Este libro, como muchos, recibe el nombre de su autor, el cual es un profeta llamado Abdías. En el libro no menciona ningún acercamiento con detalle a la vida del profeta. El nombre es bastante común, pues se menciona 12 o 13 veces en la Biblia, el cual significa siervo de Jehová. Seguimos aprendiendo con el estudio que venimos realizando respecto a poder entender en sí cada libro de la Biblia. Hoy nos toca analizar y ver desde el punto más, podríamos decir, básico para aprender del libro de Abdías. En este libro, el enfoque que le he puesto acá es Dios castiga la deslealtad. Primero tenemos que aprender qué es ser leal. ¿Qué es ser leal? Leal se le da la categoría a una persona que está dispuesta inclusive a morir por otra persona. Leal significa que aún sabiendo que le voy a ser leal a alguien y posiblemente esté mintiendo o está haciendo algo malo, pero quiero ser leal, significa que yo voy a estar al lado de esa persona, apoyándolo en lo que de cierta manera esta persona cree o apoya, aunque sea erróneamente. Eso es ser leal. Muchos de nosotros nos basamos en ser leales por la verdad, que ser leales por lo justo, por lo correcto, ser leales por algo que tiene sentido. Pero si nos damos cuenta también la lealtad hacia la persona en la cual nosotros somos leales, también nos puede llevar a un extremo donde posiblemente apoyemos una mentira, un engaño o algo que es malo. Pero el objetivo es que entendamos qué es ser leal. Ahora, ¿qué es ser desleal? Es no apoyar o hacer creerle a la persona que la vamos a apoyar, pero a la hora no vamos a meter la mano al fuego por ellos, no vamos a hacer algo incorrecto, sino lo que vamos a hacer es apartarnos y no apoyarlo. Eso es ser desleal. Viéndolo desde ese punto, vamos a ir entendiendo poco a poco por qué Edom, que es la ciudad vecina a Israel, a Jerusalén, es acusada de deslealtad y es acusada por Dios. Y por qué Dios, al ver esa actitud en Edom, la ciudad de Edom, y generalizada en sus habitantes, decide castigar a Edom. Y entonces el profeta Abdías es utilizado para hablar y dar a conocer sobre el castigo que viene sobre Edom. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco para que lo entendamos. Lo que entendemos en la introducción del primer punto es que es un nombre muy común porque significa siervo de Dios. Digamos, era la forma de decir Abdías, era la forma de decir que es un siervo de Dios. Segundo, dice que él realmente no menciona ningún punto que podríamos como que entender de qué Abdías o de qué siervo de Dios específicamente fue el que profetizó o que Dios le permitió ver lo que venía para Edom, digamos, o entender lo que venía para Edom, que era el castigo. No se menciona nada de él específicamente, no menciona un rey, digamos, como que en esta profecía más o menos se trata de entender respecto a lo que él está hablando. Y para que podamos entender es que está hablando de la deslealtad del pueblo de Edom hacia Jerusalén. Digamos, Dios esperaba que, a pesar de que Jerusalén está siendo castigada y por un castigo, podríamos decir, justos, Dios esperaba que Edom se portara leal a Israel. Pero no fue así, fue desleal. Entonces, al ver eso, Dios determina castigar a la ciudad de Edom.